Atentos a esto. Miren cómo pasó de estar así a quedar así. Primero, para deshacerme de ese color sucio y dejar todo impecable, empecé a pintar las paredes de blanco. Eso sí, la habitación es bastante grande, así que pintarlas llevó su buen tiempo. Ahora estoy sacando todos los clavos de las paredes. Voy a tapar los huecos y a darles una pasada de pintura por encima.
La verdad es que cubrirlos me ha costado un poco. En algunas partes he tenido que dar 2 manos de pintura y en otras hasta 3. Pero el resultado ha valido totalmente la pena. Para el marco de madera de la ventana, usé pintura sintética blanca. Voy a tener que darle 2 capas sí o sí, porque creo que no se pintaba desde hacía unos 15 años y estaba súper desgastado.
En medio de la habitación hay un panel de madera que parece que lo hubieran torturado. Tenía clavos por todos lados. Ya se los saqué todos y ahora estoy rellenando los agujeros con masilla para madera. Después le voy a dar la primera mano de pintura sintética y cuando se seque mañana, la segunda. Pero díganme, ¿vieron esto? Miren cómo cambió y lo iluminado que se ve ya solo con este avance. Mañana le doy la segunda mano y me pongo a pintar las puertas. Y después toca la gran limpieza. Muchas gracias por acompañarme y ver el video. Si les gustó, me ayudaría muchísimo que se suscriban al canal y me dejen un buen like. ¡Nos vemos!